Bienvenidos de nuevo a nuestra serie sobre la confiabilidad de los evangelios. La semana pasada di algunas razones por las que creo que Mateo, Marcos, Lucas y Juan escribieron los 4 evangelios de Jesús. Pero todo esto se viene abajo si, como mucha gente sugiere, los evangelios fueron escritos después de que estas personas vivieron. Así que veamos cómo se fechan los evangelios y qué fecha tiene más sentido. Muchos fecharán los evangelios después de la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo. Una razón importante es que Jesús predice la destrucción del templo en Marcos, que resultó ser cierta. Dado que la profecía predictiva es considerada imposible, se cree que Marcos debe haberlo escrito después de que ocurriera el evento. Ya que Marcos fue probablemente el primero de los 4 evangelios, los demás se habrían escrito incluso más tarde. Esto coloca a los 4 evangelios cerca del final del primer siglo, o muchos al comienzo del segundo siglo, después de que la generación de Jesús habrían todos muerto. El problema con este razonamiento es que asume que Jesús no pudo haber posiblemente predicho un evento futuro. Esa suposición aún no se ha determinado con base en si los evangelios son fuentes confiables de Jesús o no. Si son confiables, podemos confiar en que Jesús realmente fue enviado por Dios, hizo milagros, resucitó de entre los muertos y tuvo una visión sobrenatural para predecir la destrucción del templo. Debemos tener cuidado de no insertar prejuicios contra sobrenaturales en los evangelios en nuestro intento de determinar si son ciertos o no. Si hacemos esto, inevitablemente determinaremos que no son ciertos, incluso antes de comenzar la investigación. Estoy de acuerdo con muchos otros que abogan por una fecha anterior de los evangelios. Una razón importante es esta. El libro de Lucas fue compuesto por el mismo autor que escribió el libro de los Hechos. Hechos narra la vida de Pablo, Pedro y los eventos que ocurrieron en Jerusalén y la iglesia primitiva. Pero Hechos tiene un final muy repentino que no parece una forma adecuada de cerrar un libro. Termina como si el autor se hubiera puesto al día. Aquí es donde se pone interesante. Hechos no dice nada sobre la muerte de Pedro o la muerte de Pablo. No menciona la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo, ni el asedio que tuvo lugar antes de esto. Estos fueron eventos catastróficos. Ahora, imagina que lees un libro sobre Abraham Lincoln, pero este no dice nada sobre el asesinato de Lincoln. Sería razonable asumir que el libro fue escrito antes de 1865 cuando murió. Si lees un libro sobre la historia de la ciudad de Nueva York, pero el libro nunca menciona el ataque a las Torres Gemelas del World Trade Center, asumirías razonablemente que el libro fue escrito antes de septiembre de 2001, cuando las torres fueron destruidas. Las muertes de Pedro, Pablo y la destrucción de Jerusalén fueron igualmente importantes para la iglesia primitiva. Es difícil imaginar que quedarían fuera de Hechos, a menos que Hechos se haya escrito antes, probablemente a mediados de los 60. Sabemos que el libro de Lucas fue escrito antes de Hechos, por lo que eso sitúa a Lucas incluso antes. Lucas parece haber tomado de Marcos, colocando a Marcos incluso antes que Lucas, mucho antes de la destrucción del templo, bien dentro del marco de tiempo de la generación de Jesús. En cuanto a Mateo, el escritor de la iglesia primitiva, Ireneo, dice que escribió mientras Pedro y Pablo predicaban y fundaban la iglesia en Roma. Esto lo coloca en los 60 cerca de Lucas, lo cual encaja. Mateo incluye enseñanzas de Jesús que se habrían sentido más relevantes para la audiencia contemporánea mientras el templo aún estaba en pie. Sus escritos incluyen características que eran comunes en ese momento. Se alinea con el resto de la tradición de la iglesia. Y hay evidencia de que Lucas citó de Mateo, colocando su escritura antes que la de Lucas. Las fechas de Juan son probablemente las más difíciles de concretar. Por un tiempo se pensó que había sido muy tarde, como cerca del final del segundo siglo, porque el Evangelio hace parte de las declaraciones más fuertes de la divinidad de Jesús. Los eruditos sugirieron que tales puntos de vista elevados de Jesús no se desarrollaron hasta más tarde, aunque desde entonces un manuscrito de Juan que data del año 130 fue descubierto, dándonos cuenta de que Juan debe haberse escrito antes. Después de observar la tradición, evidencia lingüística y contexto histórico, los eruditos del Nuevo Testamento D.A. Carson y Douglas Moo sugieren que la datación más probable de Juan es entre el 80 y el 85 después de Cristo, lo que habría estado más cerca del final de la vida de Juan. Con una datación anterior, la autoría de Mateo, Marcos, Lucas y Juan es posible. Y con la evidencia de su autoría que compartí en el video anterior, es probable su autoría. Por lo tanto, los evangelios fueron escritos por personas que estarían en una buena posición para conocer realmente la vida de Jesús. Sin embargo, nada de esto importa si nunca tuvieron la intención de hablar sobre hechos reales de la historia. Así que la próxima semana nos preguntaremos si estas 4 personas tenían la intención de registrar la historia cuando escribieron sus evangelios. Obviamente, si los evangelios fueran alegorías o cuentos inspiradores para dormir, no querríamos tratarlos como la historia real. Así que hablaremos de ello y será bueno. Te veo luego.